Mi nombre es Elena Moore. Tengo 29 años. Y durante la mayor parte de mi vida adulta, creí que era el tipo de mujer que gestionaba las cosas con calma, no en silencio, simplemente sin dramas. Soy ingeniera de software en una empresa tecnológica de tamaño medio en Chicago. Construyo sistemas diseñados para escalar. Código diseñado para soportar la presión sin ceder. Siempre me ha gustado eso de mi trabajo, la lógica, la claridad, la idea de que si algo se rompe, es porque un límite ha fallado, no porque alguien se sintió incomprendido. Durante 3 años, estuve con mi novio, Daniel. Daniel era encantador de esa manera que la gente describe como natural, sonrisa cálida, risa fácil, el tipo de chico que recordaba los cumpleaños, pedía por ti en los restaurantes cuando te quedabas bloqueada y te abrazaba por la espalda mientras te lavabas los dientes. La gente lo apreciaba de inmediato. Hacía que conectar pareciera algo natural. Llevábamos viviendo juntos 1 año y medio. Un apartamento compartido, un alquiler compartido, rutinas compartidas, listas de la compra compartidas pegadas a la nevera con un imán rojo en forma de guindilla. Desde fuera, parecíamos estables, cómodos, asentados. Pero siempre había una tercera presencia en nuestra relación. Su nombre era Laia, la exnovia de Daniel. Nunca me la ocultó. De hecho, hablaba de ella a menudo, casi con orgullo. Habían salido hacía años, rompieron de mutuo acuerdo, y de alguna manera, habían pasado a lo que él llamaba una amistad muy sólida. Lo presentaba como madurez emocional, crecimiento, una prueba de que no era el tipo de hombre que quemaba puentes. Al principio, le creí. Me dije a mí misma que sentirse amenazada por alguien del pasado era de inseguras, que los celos eran un defecto que se superaba si amabas a alguien lo suficiente. No quería ser esa novia, la que necesitaba consuelo, la que contaba los mensajes de texto, la que hacía preguntas que tensaban el aire de la habitación. Así que me lo tragué. Los mensajes diarios, las largas llamadas telefónicas cuando ella estaba estresada por el trabajo, los rápidos encuentros para tomar café que, de alguna manera, siempre caían en noches en las que teníamos planes provisionales. Está teniendo un mal día, decía Daniel, ya cogiendo su chaqueta. Realmente necesita a alguien ahora mismo. Te lo compensaré mañana. Y yo asentía, sonreía, me adaptaba. Al principio, me decía que era temporal, que la gente se apoya en viejas conexiones durante las transiciones, que un día la frecuencia disminuiría, que mi paciencia sería recompensada con paz. Pero las semanas se convirtieron en meses, y el patrón no cambió, se endureció. Laia le enviaba un mensaje de buenos días casi a diario. Lo llamaba cuando estaba ansiosa. Lo llamaba cuando se sentía sola. Lo llamaba cuando estaba confundida sobre su vida amorosa. Y Daniel respondía. Siempre. A veces justo delante de mí, bajando la voz mientras entraba en el dormitorio, cerrando la puerta a medias como si no se supusiera que yo debía oírle asegurar a otra mujer que ella importaba. Yo me sentaba en el sofá, con Netflix brillando inútilmente en la televisión, diciéndome que no lo malinterpretara, que si decía algo, sonaría dramática, paranoica, controladora. No quería ser el problema. Así que cuando mi teléfono vibró una tarde hace 2 años con un correo electrónico de Recursos Humanos, oportunidad de ascenso internacional, oficina de Londres, sentí que el universo por fin me ofrecía algo que era solo mío. Un puesto de liderazgo, un aumento de sueldo significativo, la oportunidad de construir algo desde cero. Recuerdo volver a casa esa noche prácticamente flotando, ensayando cómo se lo contaría a Daniel, imaginándonos en una ciudad diferente, un reinicio, una aventura compartida. No llegué ni a la mitad de mi frase. No puedo irme ahora mismo, dijo de inmediato. Sin pausa, sin curiosidad. Laia está pasando por una ruptura muy difícil. Me necesita aquí. Las palabras cayeron más pesadas de lo que esperaba. Me dije que era un mal momento. Que el amor significaba compromiso. Que las oportunidades van y vienen, pero las relaciones requieren trabajo. Así que la rechacé. No les dije a mis compañeros de trabajo por qué. Solo sonreí y dije que no era el momento adecuado. Por dentro, algo silencioso se plegó sobre sí mismo. El año pasado, volvió a ocurrir. Otra oferta de Londres. Aún mejor esta vez.
Esta vez intenté plantearlo con cuidado. Hablamos de nosotros, del futuro, de cómo podríamos hacer que funcionara. Daniel escuchó y luego suspiró. Laia está lidiando con la ansiedad por su nueva relación, dijo. Realmente depende de mí para mantenerse centrada. Cuando le pregunté amablemente si notaba que se estaba formando un patrón, se rió. Estás siendo ridícula, dijo. No voy a cortar amistades solo porque estés celosa. Esa palabra se me quedó grabada. ¿Celosa? Repasé la conversación durante semanas, tratando de averiguar si había cruzado una línea que no vi. Empecé a censurar mis propios pensamientos antes de que llegaran a mi boca. Para cuando me di cuenta de que Daniel nunca le pidió a Laia que redujera el contacto constante, ya estaba entrenada para creer que mi incomodidad era algo que debía gestionar en silencio. Mi hermana se dio cuenta antes de que yo lo admitiera en voz alta. Te estás retorciendo hasta adoptar una forma que encaje alrededor de su ex, dijo una vez, viéndome cancelar los planes de cena por tercera vez en un mes. Me reí para quitarle importancia, pero algo ya había empezado a resquebrajarse. Simplemente aún no sabía lo fuerte que sería cuando finalmente se rompiera. Lo peor no era que Daniel siguiera siendo amigo de su ex. Era lo normal que lo hacía parecer. Como si al cuestionarlo, estuviera cuestionando su carácter, su madurez, su bondad. Enmarcaba su cercanía como una medalla, como una prueba de que no era mezquino ni rencoroso, ni el tipo de hombre que ataca cuando el amor termina. Contaba historias sobre su relación como si fuera un capítulo completado, cerrado, archivado e inofensivo. Y yo quería creerle porque creerle era más fácil que admitir que me estaban empujando lentamente a los márgenes de mi propia vida. La primera vez que conocí a Laia en persona fue en la cena de cumpleaños de un amigo, quizás a los 6 meses de nuestra relación. Daniel me había advertido de antemano de una manera casual, casi divertida. Laia podría estar allí, dijo, como si fuera una antigua compañera de trabajo. Simplemente no lo hagas raro, ¿vale? Esa frase debería haberme detenido en seco, pero me reí como si no fuera nada porque no quería parecer amenazada. Cuando apareció, estaba impecable de una manera que parecía natural. Pelo brillante, delineador de ojos afilado, sonrisa radiante. Abrazó a Daniel como si lo hubiera hecho 100 veces, luego se volvió hacia mí con una mirada que era cálida en la superficie y calculadora por debajo. Elena, dijo, alargando mi nombre como si estuviera probando cómo sonaba. He oído hablar mucho de ti. Esperé a que Daniel lo corrigiera, que dijera, le he dicho que eres increíble. Le he dicho lo feliz que soy. En cambio, sonrió como si estuviera complacido de que ambas estuviéramos allí, como si mi presencia y la suya fueran dos cosas que merecía por igual. Durante la cena, Laia no dejó de soltar pequeñas referencias, recuerdos compartidos, viejas bromas, lugares a los que solían ir. No de una manera cruel, sino de una manera casual, como si todavía tuviera acceso a una versión de él que yo nunca había conocido. Y Daniel respondía sin dudarlo. No me miró primero. No comprobó cómo lo estaba llevando. No redujo la velocidad. No se contuvo. Simplemente fluyó con ella. En un momento dado, se inclinó y dijo, ¿recuerdas esa pequeña cafetería cerca de Michigan? ¿La que me arrastrabas cuando estaba enfadada contigo? Daniel se rió, suave y familiar. Siempre me perdonabas después de los bollos de canela. Me quedé sentada con mi copa de vino en la mano, sonriendo como si no estuviera viendo algo íntimo suceder justo delante de mí. De camino a casa, finalmente pregunté con cuidado, así que, ¿habláis mucho? Daniel se encogió de hombros. Somos amigos, él. No es complicado. No es complicado. Pero empezó a complicarse en el momento en que su teléfono vibraba. Durante nuestros momentos, durante las cenas, durante las películas, durante las mañanas cuando yo todavía estaba medio dormida y él ya estaba respondiendo mensajes con el pulgar moviéndose rápido y con práctica. Veía de reojo su nombre iluminando la pantalla. Y cada vez que sentía esa pequeña punzada, me obligaba a respirar hondo porque lo amaba. Porque pensaba que ser guay significaba ser elegida. Un viernes por la noche, aproximadamente un año después de empezar nuestra relación, planeé una rara noche de cita. Sin portátiles del trabajo, sin recados, sin un ya haremos algo más tarde.
Hice reservas. Me ricé el pelo. Me puse el vestido que Daniel una vez dijo que me hacía parecer peligrosa en el buen sentido. Estábamos a medio camino de salir por la puerta cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla y su expresión cambió de inmediato, como si su cuerpo lo supiera antes que su cerebro. «Es Laia», dijo. Contestó sin preguntar si me importaba. «Hola», dijo suavemente, alejándose de mí como si nuestra conversación pudiera contaminar la suya. «¿Qué pasa?» Me quedé junto a la puerta, sosteniendo mi bolso, escuchando su voz volverse gentil y persuasiva. «Vale, respira. Empieza desde el principio. Luego, después de unos minutos, ¿quieres que vaya a verte?» Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Una pausa. Entonces Daniel me miró y articuló con los labios, «Lo siento». Y así, la noche de cita que había construido como un pequeño altar a nuestra relación se volvió opcional. Cubrió el auricular y dijo, «Está teniendo una espiral de pánico. Voy a tomar un café con ella solo para calmarla. Cenaremos mañana. ¿Lo prometo?» Lo miré fijamente, no porque no creyera que el pánico fuera real, sino porque podía sentir el patrón cerrándose sobre mi vida como una red lenta. «¿Estás seguro?», pregunté, con la voz demasiado tranquila. Daniel me besó la frente rápidamente, como si marcara una casilla. «Eres increíble. Te lo compensaré». Luego se fue. Me quedé de pie junto a la puerta mucho después de que se cerrara, con los tacones todavía puestos. La hora de mi reserva avanzando sin mí. Más tarde esa noche, mi amigo Marcus llamó. Marcus y yo trabajábamos juntos. Era uno de esos compañeros que se convirtió en amigo porque no te dejaba esconderte detrás del profesionalismo. Se daba cuenta de las cosas. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», mentí. Porque eso es lo que hacía en aquel entonces. A Daniel le surgió algo. Marcus no se rió, no bromeó. Simplemente se quedó en silencio por un momento, como si estuviera eligiendo sus palabras. «Elena», dijo, «¿con qué frecuencia, es su ex?» Dudé demasiado. Marcus exhaló. «Eso no es normal. No estoy tratando de envenenar tu relación, pero cuando estás con alguien, no mantienes a otra persona en espera así». Daniel dice que estoy siendo celosa, admití. Y decirlo en voz alta lo hizo sonar más pequeño, más débil. «No estás celosa», dijo Marcus secamente. «Te estás dando cuenta». Colgué e intenté meter la conversación en un cajón de mi cerebro etiquetado como pensar demasiado. Pero luego mi hermana Sara me acorraló una semana después tomando un café y me preguntó por qué parecía cansada de esa manera específica. Cansada como alguien que sigue perdiendo batallas silenciosas. Intenté bromear al respecto. Sara no se rió. «La está manteniendo cerca», dijo, como si fuera obvio. «Quizás por validación, quizás por ego. Quizás porque le gusta saber que todavía le importa a ella. Pero de cualquier manera, tú eres la que está pagando por ello». Le dije que estaba siendo dura. Sara se inclinó hacia adelante. «Estoy siendo honesta. Estás construyendo un futuro con un hombre que ya tiene un pie en una relación pasada». Y esa frase me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Daniel hubiera dicho. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Simplemente aún no sabía qué hacer con esa verdad. Así que hice lo que siempre hacía. Esperé. Seguí encogiendo mis necesidades hasta que cupieron entre las emergencias de Laia. Y lo más aterrador fue lo fácil que se volvió llamarlo amor. El tercer correo electrónico llegó un jueves por la mañana, de esos que parecen engañosamente ordinarios hasta que parten tu vida en dos. Estaba a medio café cuando mi jefe llamó a mi separador de pantalla y me preguntó si tenía un minuto. Su tono era profesional, pero había algo más debajo. Finalidad. Nos sentamos en la pequeña sala de conferencias con paredes de cristal, la que la gente solía evitar porque hacía que las conversaciones difíciles parecieran públicas aunque no lo fueran. No perdió el tiempo. «Elena», dijo, cruzando las manos sobre la mesa. «Llevamos 2 años intentando trasladarte a un puesto de liderazgo internacional. Londres está dispuesto a hacerte una oferta de nuevo.
Puesto de jefa de equipo, salario de 6 cifras, proyectos estratégicos. Mi pulso se disparó. Luego se echó hacia atrás. Esta es la última vez. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas. Si rechazas esto, continuó, seguiremos adelante con otros candidatos. La empresa necesita gente comprometida con las oportunidades de crecimiento. ¿Comprometida? Asentí porque no confiaba en mi voz. Volví a mi escritorio en una neblina, el ruido de la oficina desvaneciéndose en estática. Durante 2 años, me había dicho a mí misma que habría otra oportunidad, otra oferta, otro momento en que el tiempo se alinearía mágicamente. Este era el momento. Esa noche, fui a casa decidida a tener una conversación real. No una cuidadosa, no una suavizada, una clara. Ensayé las palabras en el tren. No iba a acusar. No iba a explotar. Iba a exponer hechos, patrones, límites. Cuando abrí la puerta del apartamento, Daniel ya estaba allí, en el sofá, con el teléfono pegado a la oreja. Reconocí la cadencia de su voz al instante, baja, tranquilizadora, atenta. No, no, dijo suavemente. No estás loca. Cualquiera se sentiría abrumado por eso. Me detuve en el umbral. Levantó la vista, me vio y levantó un dedo en el aire. Dame un minuto. Dejé mi bolso lentamente y me senté en el sillón frente a él, todavía con el abrigo puesto. La habitación olía ligeramente a la pasta que había recalentado para cenar. La televisión estaba silenciada, los subtítulos parpadeaban en la escena. Ninguno de los dos la miraba. Escuché. Siempre estoy aquí, continuó Daniel al teléfono. Lo sabes, ¿verdad? Pase lo que pase. Una pausa. Puedes contar conmigo. Sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto. Esto no era nuevo. No era impactante. Pero al oírlo, sentada allí mientras mi pareja le aseguraba a otra mujer su constante disponibilidad, algo finalmente encajó en su sitio. Esta era mi vida. Esta iba a ser siempre mi vida. Daniel terminó la llamada 10 minutos después, sonriendo a modo de disculpa al colgar. Lo siento, dijo, está lidiando con un drama con su novio otra vez. No respondí. Él frunció el ceño. ¿Todo bien? Lo miré y me di cuenta de que había terminado de explicar. No enfadada, no histérica, simplemente terminada. Pensé en la primera oferta de Londres, la segunda, los fines de semana cancelados, las cenas comidas sola, las conversaciones que había editado hasta que apenas se parecían a la verdad. Pensé en cuántas veces había esperado a que nos eligiera a nosotros sin tener que suplicárselo. Y comprendí con absoluta claridad que nunca lo haría. No porque fuera malvado, no porque no le importara, sino porque no tenía que hacerlo. Así que no le hablé de la oferta final esa noche. Tampoco se lo dije a la mañana siguiente. En su lugar, fui a trabajar, cerré la puerta de mi oficina y llamé a mi jefe. Acepto, dije. Hubo un breve silencio en la línea, luego alivio. Bien, respondió. Haré que Recursos Humanos te envíe la documentación. Colgué y me quedé sentada, con las manos temblando, no de miedo, sino de algo peligrosamente cercano a la paz. No me sentí culpable. Me sentí despierta. Durante los días siguientes, me moví en silencio, actualicé mi pasaporte, investigué los requisitos de la visa, leí sobre los barrios de Londres hasta altas horas de la noche mientras Daniel dormía a mi lado. La empresa me dio 6 semanas para desenredar mi vida. Y en esas 6 semanas, dejé de intentar convencerme de que las cosas no estaban tan mal como parecían. Empecé a prestar atención de verdad. Laia le enviaba mensajes cada mañana. Él respondía con corazones y apodos cariñosos. Ella llamaba al menos 4 veces por semana, a menudo cuando estábamos juntos. Él siempre contestaba. Una vez, cuando lo mencioné, suspiró. Estás siendo muy dependiente últimamente, dijo. Laia aprecia que sea un buen amigo. Quizás deberías aprender cómo es eso. No discutí. 2 semanas después, se suponía que debíamos asistir a la fiesta de Navidad de mi empresa. Una grande.
Altos directivos. Una oportunidad real para ser vista, especialmente con Londres en el horizonte. Había hablado de ello durante semanas. Esa mañana, Laia llamó llorando. Su novio la había confrontado por hablar constantemente con Daniel. Amenazó con romper con ella. Necesitaba ayuda para saber qué decir. Daniel me miró y dijo, lo siento, cariño. Tengo que ayudarla. Esto es una emergencia. Lo miré fijamente. Así que la crisis de su relación es más importante que apoyarme en mi evento de trabajo, pregunté. Él negó con la cabeza. No se trata de importancia. Se trata de estar ahí para alguien que necesita ayuda. Esa noche, fui a la fiesta sola. Le dije a la gente que Daniel estaba enfermo. No bebí mucho. No me quedé mucho tiempo. Me concentré. Hablé con mis futuros colegas de Londres. Escuché. Hice preguntas. Y por primera vez en años, no sentí que estuviera esperando permiso para vivir mi vida. Uno de los directores principales me llevó a un lado. Elena, dijo, realmente contamos contigo para esta expansión, pero necesitamos a alguien que esté totalmente comprometida. Sonreí porque ya lo estaba. Mientras tanto, Daniel pasó horas con Laia, ayudándola a redactar mensajes para tranquilizar a otro hombre de que no estaba emocionalmente involucrada con su ex. Cuando llegó a casa, actuó como si nada hubiera pasado. ¿Qué tal la fiesta?, preguntó casualmente. Bien, dije. Eso fue todo. Una vez tomada la decisión, algo dentro de mí cambió. No de forma ruidosa, no de forma dramática. Simplemente con firmeza. Fue como si un interruptor pasara de soportar a observar. No le dije a Daniel que había aceptado la oferta de Londres. No lo insinué. Simplemente dejé que las siguientes semanas se desarrollaran mientras observaba su comportamiento sin la niebla de la esperanza nublando mi juicio. Y lo que vi fue peor de lo que esperaba. Laia le enviaba un mensaje de buenos días todos los días. No ocasionalmente, no durante una crisis. Todos los días. Él respondía de inmediato, a menudo con emojis de corazón, a veces con mensajes como, espero que tengas un día increíble, nena. La primera vez que pregunté al respecto con cuidado, apenas levantó la vista de su teléfono. Es así como hablamos, dijo. No lo hagas raro. Raro, como si yo fuera la que cruzaba una línea. Sus llamadas tampoco disminuyeron. 4 veces por semana como mínimo. Generalmente por las tardes, generalmente cuando yo estaba en casa. Miraba la pantalla y decía, oh, es solo Laia. Tiene problemas con su trabajo, o su novio, o su familia, ya sabes. Luego desaparecía en el dormitorio durante 30 o 45 minutos mientras yo me sentaba en el sofá viendo una serie que supuestamente estábamos viendo juntos. Una noche, silencié la televisión y simplemente escuché. No para espiar, solo para entender. Su voz a través de la pared era cálida, comprometida. La versión de él que no había escuchado dirigida a mí en meses. No mereces sentirte así, le dijo. Entiendo por qué estás molesta. Tienes derecho a querer más. Me di cuenta, sentada allí sola, de que le hablaba a ella de la manera en que deseaba que me hablara a mí. Y de alguna manera, me habían convencido de que darme cuenta de esto me hacía insegura. Unos días después, tuve una videollamada con mi nuevo equipo de Londres. Daniel no estaba en casa. ¿Adivináis dónde estaba? Almorzando con Laia. Quería agradecerle por ser un amigo tan increíble y lo llevó a un lugar agradable. Publicó fotos en Instagram, él riendo, inclinándose, mirándola de la manera en que la gente mira a alguien con quien está emocionalmente conectada. Los comentarios fueron inmediatos. Sois tan monos. ¿Cuándo vais a volver ya? Ella respondió con emojis de risa y solo somos amigos. Pero no corrigió a nadie. No mencionó que ella estaba saliendo con alguien. Tampoco mencionó que él lo estaba. Fue entonces cuando la palabra finalmente se formó en mi mente. No celos, no inseguridad, infidelidad emocional. Aunque ella no lo llamara así, aunque él no lo hiciera.
Ella estaba recibiendo intimidad de nivel novio de él, y yo estaba recibiendo prioridad de nivel compañero de piso. Revisé mi correo electrónico esa noche. La aprobación de mi visa había llegado. Vuelos reservados para el viernes siguiente. Una visita a un piso programada en Canary Wharf. Cerré mi portátil y miré a Daniel durmiendo a mi lado, con el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Durante 3 años, le había pedido que nos eligiera a nosotros. Él la eligió a ella cada vez, así que dejé de pedirlo. Esta noche era la noche en que se lo diría. Se suponía que Laia vendría a cenar mañana. Estaba pasando por una mala racha de nuevo y necesitaba apoyo. Daniel me había preguntado si me importaba cocinar para 3. Sonreí y dije, claro, no hay problema. Lo que no dije fue que podía cocinar solo, porque para entonces ya me había elegido a mí misma, y no había vuelta atrás. Se lo dije a Daniel la noche antes de mi vuelo. No de forma dramática, no en medio de una discusión, no como una amenaza. Esperé hasta después de la cena, después de que los platos estuvieran enjuagados y apilados en el escurridor, después de que el apartamento se hubiera asentado en ese zumbido silencioso que solía hacerme sentir segura. Él estaba navegando en su teléfono cuando lo dije. Acepté el puesto de Londres. No levantó la vista de inmediato. Vale, dijo distraídamente. ¿Cuándo te dan una respuesta? Ya me la dieron, respondí. Me voy el viernes para ver apartamentos. Me mudo permanentemente en 3 semanas. Eso captó su atención. Me miró como si acabara de hablar en un idioma que no reconocía. ¿Qué? No pregunté. Dije sí, contesté, manteniendo la voz firme. Daniel se incorporó lentamente. ¿Desde cuándo? Desde que llegó la oferta, dije. Esta era la 3ª vez. Ni siquiera hablaste conmigo sobre esto, dijo, incrédulo. Asentí. De la misma manera que no hablaste conmigo sobre priorizar la comodidad de Laia sobre mi carrera durante 3 años. Su boca se abrió y luego se cerró. Eso es completamente diferente, dijo finalmente. Laia es mi amiga. Necesitaba apoyo. Y yo soy tu pareja, dije. Necesitaba que nos eligieras a nosotros. Se pasó una mano por el pelo, ahora paseando. ¿En serio estás haciendo esta mudanza por ella? No, respondí. Estoy haciendo esta mudanza por mí. Se detuvo. ¿Y qué? ¿Esto es una especie de castigo? Es una consecuencia, dije, de decisiones que no fueron mías. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eso me sorprendió más de lo que lo habría hecho su ira. Habría puesto límites, dijo rápidamente. Si me hubieras dicho lo serio que era esto. Lo hice, dije, una y otra vez. Me dijiste que era celosa, inmadura, controladora. Eso no es lo que quise decir. Es lo que dijiste, respondí. Y me enseñó exactamente cuál era mi lugar. Se acercó. Podemos trabajar en esto. Hablaré con Laia. Lo arreglaré. Negué con la cabeza. Demasiado tarde. La palabra se sintió final porque lo era. A la mañana siguiente, me llevó al aeropuerto. Lloró todo el camino. No dejaba de preguntar si podíamos pausar la relación hasta que las cosas se calmaran. Miré por la ventana la ciudad en la que me había amoldado durante 3 años. Podemos pausarla permanentemente, dije. Estoy harta de esperar a que descubras la lealtad básica. No respondió. Londres fue todo lo que necesitaba que fuera. El piso tenía vistas al Támesis. El equipo era brillante, acogedor. La ciudad bullía con una energía que me hizo sentir despierta de nuevo. Por primera vez en años, mi vida no se sentía en suspenso. Pero el verdadero shock llegó un día después, mientras estaba en Londres, cuando mi teléfono no dejaba de vibrar. 47 llamadas perdidas, más de 200 mensajes de texto. No de Daniel, sino de mi hermana Sara, de Marcus, de una mujer llamada Jessica, una de las amigas de Daniel. Llámame ahora. Necesitas saber lo que pasó. Esto es una locura. Llamé primero a Sara.
No perdió el tiempo. Laia movió ficha, dijo. Me senté en el borde de la cama. Según Jessica, que lo escuchó directamente de Daniel, Laia había ido la noche que me fui al aeropuerto. Llevó vino, flores, regalos de agradecimiento por ser un amigo tan increíble. Daniel estaba destrozado por nuestra pelea, vulnerable, culpable. Le dijo que siempre se había arrepentido de su ruptura. Que verlo ser tan leal le hizo darse cuenta de que él era el que se le escapó. Que el contacto constante no era por necesitar apoyo. Era para mantenerse cerca hasta que fuera el momento adecuado. Luego lo besó. Daniel se quedó helado, le preguntó por su novio. Ella se rió, dijo que era un sustituto, que siempre había planeado dejarlo una vez que Daniel estuviera disponible de nuevo. Ese fue el momento en que todo encajó para él. Laia no había estado confundida, ni necesitada, ni indefensa. Había sido estratégica. Se había posicionado como su espacio seguro emocional mientras socavaba sistemáticamente nuestra relación. Cada crisis, cada llamada, cada vez que Daniel la eligió a ella por encima de mí. Daniel la echó esa noche y luego pasó horas llamándome. No contesté. Para cuando se dio cuenta de que no iba a volver, ya era demasiado tarde. Porque no me había ido por rabia. Me había ido con claridad, y la claridad no negocia. No me sentí reivindicada cuando escuché lo que Laia había hecho. Me sentí extraña, cansada, como alguien que ha estado bajo la lluvia durante años, finalmente entra y solo entonces se da cuenta de lo fría que estaba. Sara me lo contó todo en pedazos, como si temiera que decirlo todo de una vez pudiera dejarme sin aliento. Después de que Daniel echara a Laia esa noche, ella no se disculpó. No lloró. Según él, simplemente lo miró fijamente durante un largo momento, tranquila, casi aburrida, y dijo, pensé que te darías cuenta antes. Esa frase lo atormentó porque significaba que ella nunca había dudado del resultado. Simplemente había calculado mal el momento. Daniel pasó esa noche paseando por el apartamento que compartíamos, repasando los últimos 3 años con una claridad que nunca se había permitido antes. Cada emergencia que convenientemente coincidía con mis hitos. Cada noche que ella lo necesitaba exactamente cuando yo necesitaba apoyo. Cada vez que me decía que estaba exagerando mientras le aseguraba a ella que nunca pedía demasiado. Finalmente vio el patrón, y finalmente vio lo que le había costado. Para cuando contactó con mi oficina a la mañana siguiente, con la esperanza de alcanzarme antes de mi vuelo, mi jefe le dijo que ya estaba fuera del país. Ese fue el momento en que se hizo real. No una táctica de miedo, no un farol, no un gesto dramático. Me había ido. Sara dijo que Daniel condujo hasta su casa más tarde ese día, con los ojos rojos, las manos temblorosas, preguntando si tenía mi información de contacto en Londres. Me suplicó, me dijo Sara, dijo que necesitaba disculparse, explicar, decirte que finalmente lo entendía. Cerré los ojos. Y le dije la verdad, dijo Sara. Que pasaste 3 años explicando y él no escuchó hasta que le costó algo. Esa noche, sola en mi habitación de hotel con vistas al Támesis, finalmente revisé mi teléfono. No escuché los mensajes de voz. Envié un solo texto. Estoy a salvo. Estoy trabajando. Necesito espacio. Eso fue todo. Londres se sintió surrealista en esos primeros días. No en un sentido turístico, sino en la forma en que tu sistema nervioso no sabe cómo relajarse cuando la presión desaparece. Seguí esperando que la culpa me golpeara. No lo hizo. Lo que vino en su lugar fue alivio. Profundo, silencioso, innegable. Firmé el contrato de alquiler del piso en Canary Wharf sin dudarlo. Conocí a mi nuevo equipo en persona, caminé por la orilla del río por la noche, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua, y me di cuenta de que ya no estaba preparándome para nada. Sin llamadas que gestionar, sin emociones que regular, sin una competencia en la que nunca acepté entrar. Unos días después, volé de regreso a Chicago para empacar mis cosas y recoger todo. Un último repaso por las habitaciones que una vez se sintieron como un futuro compartido. Daniel estaba esperando fuera del apartamento. Parecía más pequeño de alguna manera, como alguien que había estado conteniendo la respiración y no se dio cuenta hasta que dolió.
Sé que no me lo merezco, dijo, con la voz quebrada. Pero, ¿podemos hablar? Asentí. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, el mismo sofá donde lo había visto elegir a otra persona una y otra vez. No lo vi, dijo. Pensé que estabas siendo leal a una amiga. Pensé que me estabas pidiendo que renunciara a algo. Lo estaba haciendo, dije. Simplemente no te diste cuenta de que era a mí. Se estremeció. Ahora lo entiendo, dijo. De verdad que sí. Le creí. Esa era la tragedia de todo esto. El entendimiento que llega demasiado tarde no cambia el daño. Solo lo explica. No estoy enfadada, le dije. Pero he terminado. Preguntó si podíamos intentar una relación a distancia, si podía visitar Londres, si había alguna manera de arreglarlo. Le dije la verdad. No quiero reconstruir algo que requería que yo desapareciera para sobrevivir. Él lloró. Yo no, porque para entonces la parte más difícil ya había pasado. No me iba para darle una lección. Me iba porque por fin había aprendido la mía. 3 semanas después, mi vida cabía en 6 maletas y un equipaje de mano. Me paré en el apartamento que una vez se sintió como un futuro compartido y ahora se sentía como un museo de compromisos que había superado. Las paredes estaban desnudas. El eco era más fuerte de lo que esperaba. Caminé lentamente por cada habitación, no porque fuera sentimental, sino porque me estaba asegurando de no dejar ninguna versión de mí misma atrás. Daniel me ayudó a llevar las cajas al coche. Esta vez no intentó tocarme, ni persuadirme, ni discutir. Solo eso me dijo cuánto había cambiado. En el aeropuerto, dijo, ojalá lo hubiera visto antes. Lo sé, dije, y lo decía en serio. Londres no esperó a que me pusiera al día. Exigía presencia. El trabajo era desafiante de una manera que hizo que mi cerebro se iluminara de nuevo. Reuniones donde la gente escuchaba. Proyectos donde mi opinión importaba. Un equipo que no confundía mis límites con hostilidad ni mi ambición con egoísmo. A los 6 meses, me ascendieron a ingeniera senior. Un año después, compré el piso. Canary Wharf no era barato, pero la vista del Támesis al amanecer hacía que cada noche de trabajo valiera la pena. Algunas mañanas me paraba junto a la ventana con un café en la mano y pensaba en lo cerca que estuve de no ver nunca esta versión de mi vida. Mientras tanto, las repercusiones en casa se desarrollaron exactamente como suelen hacerlo las consecuencias, en silencio y sin piedad. Laia desapareció de la vida de Daniel en cuestión de semanas. Una vez que la persecución terminó, una vez que él estuvo realmente disponible, ella perdió el interés. Canceló planes, tardó más en responder, finalmente dejó de responder por completo. Psicología de la persecución clásica. Lo quería cuando estaba ocupado, no cuando estaba libre. Daniel entró en una espiral. Sin el caos emocional que gestionar, no tenía nada que lo distrajera de lo que había perdido. Su trabajo se resintió. Sus amigos se dieron cuenta. Probó la terapia. Demasiado tarde y demasiado reactiva, tratando de desentrañar una dinámica que había defendido durante años. Económicamente, las cosas se complicaron. Habíamos dividido los gastos a partes iguales cuando vivíamos juntos. Solo, tuvo dificultades, se mudó a un lugar más pequeño y más alejado de la ciudad. Se puso en contacto algunas veces, siempre respetuoso, siempre cuidadoso. No respondí, no porque estuviera enfadada, sino porque reabrir esa puerta habría significado volver a entrar en una versión de mí misma que ya no reconocía. 6 meses después de mi mudanza, envió un largo correo electrónico. Hablaba de crecimiento, de conciencia, de cómo la terapia le ayudó a entender su necesidad de validación, de cómo finalmente vio lo injusto que había sido. Preguntó si consideraría visitarlo solo para hablar. Le deseé lo mejor y cerré el correo. Un año después, amigos en común me dijeron que seguía soltero, todavía trabajando en sí mismo, todavía hablando de la que se le escapó. No me sentí satisfecha. Me sentí distante, porque una vez que dejas de luchar por ser elegida, también dejas de llevar la cuenta. Lo más extraño fue el poco espacio que el pasado ocupaba ahora en mi mente.
No repasaba discusiones, no redactaba respuestas imaginarias, no me preguntaba qué podría haber hecho de otra manera. Ese capítulo estaba sellado, no con amargura, sino con entendimiento. Y el entendimiento es, a menudo, la forma definitiva de cerrar un capítulo.